A ver, si miramos los titulares de hoy sobre el sistema de salud en Colombia, la cosa pinta bastante mal, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, todo este colapso judicial del que se habla, es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que realmente está pasando. Vamos a desgranar los síntomas de una enfermedad administrativa que, francamente, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Así que, vamos al lío. Para empezar, la gran pregunta que está en boca de todos ahora mismo. ¿Por qué demonios los gerentes de salud están yendo a la cárcel? O sea, no es nada habitual ver a directivos corporativos tratados prácticamente como delincuentes comunes. Pero cuando empezamos a rascar un poco y miramos las cifras, nos cuentan una historia, la verdad, bastante reveladora. Fijaos en esto, 10 días. Esa es la asombrosa duración de las órdenes de arresto que se han emitido últimamente contra gerentes regionales de salud. 10 días entre rejas. Y lo más fuerte de todo esto es que les está cayendo esta condena por el simple hecho de intentar hacer su trabajo diario dentro de un sistema que operativamente está totalmente colapsado. Y bueno, si la amenaza de acabar en prisión no fuera suficiente, ojo a esta cifra. 2.117 millones de pesos. Es una auténtica locura. Este dineral representa las multas de carácter puramente personal que se le impusieron a un solo exdirectivo de salud en cuestión de unos pocos meses. Un solo directivo, imaginad. Pasamos a la primera parte, arrestos y multas millonarias. Y sobre todo, el coste humano. Porque claro, estos números no son solo estadísticas frías que se quedan en un papel, son la vida de personas. Representan una realidad impactante donde los profesionales se enfrentan a la cárcel y a la ruina financiera absoluta. Ese es el verdadero coste humano directo de esta inmensa crisis sistémica. Para entender un poco el caos absoluto que se vive sobre el terreno, fijaos en este incidente reciente en Barranquilla. Resulta que el Juzgado Quinto Civil Municipal ordenó arrestar a 2 gerentes regionales de la nueva EPS. La penalización era de 10 días de arresto y multas por desacato sobre unos tratamientos de rehabilitación. Pero aquí viene lo surrealista del nivel de desconexión institucional. Cuando la policía llegó para llevárselos, literalmente no pudieron encontrarlos. ¿Por qué? Pues porque una estaba de baja médica y el otro llevaba meses trasladado a Bogotá. Es que parece de película. Y esto nos lleva a la sección 2, el asedio de las tutelas y su causa sistémica. Porque, a ver, las acciones legales y esas órdenes de arresto fallidas que acabamos de comentar son meros síntomas. Si de verdad queremos entender este embrollo, tenemos que mirar la enfermedad subyacente que está provocando semejante parálisis en todo el sistema. Y aquí está el meollo del asunto, la acción de tutela. En su origen, esto fue diseñado como la auténtica joya de la corona de la Constitución del 91. Era un mecanismo extraordinario para proteger derechos fundamentales. Pero, sin quererlo, ha mutado. O sea, se ha convertido en un cuello de botella administrativo tremendo y en una herramienta de gestión diaria que literalmente ahoga a las instituciones. 180. Para que os hagáis una idea, ese es el abrumador volumen medio de tutelas que los gerentes regionales tienen que gestionar cada día, cada santo día. Es una auténtica avalancha que hace que dejen de administrar la salud pública para dedicarse a una burocracia defensiva que no tiene fin. De hecho, como bien señala el doctor Jorge Augusto Miranda Cadavid en su análisis, operar bajo estas condiciones es vivir en un constante asedio legal. Con este volumen de procesos judiciales, los equipos tienen que centrarse en defenderse legalmente de forma reactiva, en vez de buscar resultados médicos. Y claro, como era de esperar, esta presión brutal está disparando los casos de depresión y ansiedad entre el personal. Llegamos a la sección 3, el caso de Bernardo Camacho, de interventor a insolvente. Vamos a aterrizar todo esto en un caso concreto y súper mediático, que ilustra a la perfección cómo esta cadena rota de responsabilidades acaba asfixiando a personas individuales. El contraste y la magnitud de estas multas te dejan sin palabras, la verdad. El marco jurídico actual hace que los directivos sean responsables directos y personales de déficits estructurales que muchas veces simplemente han heredado al llegar al cargo. Por ejemplo, vemos a Bernardo Camacho con más de 2.000 millones de pesos acumulados en multas y a Luis Fernando Bernal con casi 200 millones por incidentes de desacato a fallos de tutela. Y la consecuencia de esto es demoledora. Resulta que las multas que le cayeron a Camacho superan, de largo, el patrimonio total que él mismo declaró al asumir el puesto. Vamos, que ante la ley es una persona totalmente insolvente. Esta dinámica nos demuestra clarísimamente cómo el sistema ha pasado de garantizar la salud a pisotear activamente el derecho al trabajo y la estabilidad financiera de la gente que intenta dirigir estas entidades. Si analizamos su línea de tiempo, es bastante alucinante. Primero, actúa como agente interventor de la nueva EPS. Luego, en octubre, el ministro Jaramillo lo nombra superintendente de salud. Pero atención a esto, en un margen de apenas 7 meses acumula esa bestialidad de multas, provocando que el mismísimo presidente Petro le acabe pidiendo la renuncia. Es el retrato perfecto de un alto cargo que es expulsado de la máxima autoridad reguladora por el peso aplastante de los castigos judiciales de la propia entidad que él mismo intervenía.
Pasamos a la sección 4, la tormenta política y las consecuencias en la cúpula. Porque claro, una crisis de este calibre no se iba a quedar solo en los despachos de cobro judicial. Toda esta situación ha desatado un huracán político enorme, trayendo consigo cambios de liderazgo súper polémicos en las altas esferas del país. O sea, estamos viendo una turbulencia institucional en toda regla. Por un lado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones precisamente por haber hecho ese nombramiento. Además, tuvieron que poner a una superintendente ad hoc, Luz María Múnera, porque lo de Camacho era un conflicto de intereses de manual. Y por si fuera poco, varios políticos ya están preparando demandas formales contra los nuevos nombramientos. Y esto nos deja un panorama muy curioso en la dirección. A un lado tenemos la salida de Bernardo Camacho, marcada por la insolvencia y las multas millonarias. Y al otro, a su sucesor, Daniel Quintero, un exalcalde que genera muchísima polarización y que, nada más llegar, ya se enfrenta a críticas durísimas y anuncios de demandas. Este relevo refleja a la perfección el ambiente tan tenso y politizado en el que se mueve ahora mismo la supervisión de la sanidad nacional. Investigar a toda EPS que niegue medicinas. Esa fue la carta de presentación del nuevo superintendente, marcando un tono bastante agresivo, la verdad. Al señalar directamente a varias entidades por su bajo desempeño desde el primer minuto, deja clarísimo que la mano dura institucional va a seguir. Y bueno, esto sin lugar a dudas es el caldo de cultivo perfecto para que veamos todavía más fricciones legales de cara al futuro. Llegamos a la quinta y última sección, reformas para salvar el sistema. Porque, llegados a este punto, lo verdaderamente clave no es solo ver el problema, sino entender cómo curar la enfermedad en lugar de tratar solo los síntomas. Así que vamos a explorar qué soluciones estructurales y concretas han puesto sobre la mesa los expertos médicos. El primer cambio, y esto es absolutamente fundamental, es darle la vuelta al paradigma operativo dentro de las entidades. Tienen que dejar atrás ese modelo obsoleto de unidades de respuesta, que es reactivo y está siempre desbordado legalmente. La idea es evolucionar hacia unidades de resolución. ¿Qué significa esto? Pues usar la analítica predictiva de forma proactiva para detectar a pacientes con alto riesgo jurídico y resolverles el problema mucho antes de que se convierta en una demanda. Además de la tecnología, los expertos insisten en que es imprescindible crear un mecanismo procesal de filtro obligatorio ante la supersalud antes de llegar a los tribunales. Serían 3 pasos súper lógicos. Primero, verificar formalmente que realmente se ha negado el servicio. Segundo, que la supersalud resuelva los problemas técnicos rápido, sin saturar a los jueces. Y tercero, tener un registro de datos impecable en tiempo real para evitar que a los gerentes les caigan multas por desacatos fantasmas en procedimientos que en realidad ya se han realizado. Pero ojo que la reforma debe ir más allá para proteger la estructura en sí. Es urgente legislar para proteger el patrimonio y el salario de los gerentes ante fallos sistémicos, a menos que haya una negligencia grave demostrada, lógicamente. Esto significa pasar de una responsabilidad personal y punitiva a una verdadera responsabilidad de la institución. Y otra cosa clave, conseguir que todo el dinero recaudado por multas de litigios vuelva directamente a los fondos de salud, como el ADRES. Porque el problema principal que tenemos ahora mismo es una auténtica fuga masiva de capitales. Resulta que el sistema sangra económicamente porque los fondos que deberían ir destinados a curar a la población acaban siendo extraídos a través de multas millonarias para alimentar y financiar la maquinaria del propio Poder Judicial que tramita esos mismos litigios, o sea, el pez que se muerde la cola. Y para cerrar este análisis, llegamos a una reflexión provocadora. ¿Es posible que Colombia proteja los derechos fundamentales sin llevar a la más absoluta quiebra a las instituciones y al talento humano que las hace funcionar? Garantizar la justicia individual de cada paciente no debería significar la destrucción operativa de la maquinaria de salud. Encontrar ese equilibrio perfecto entre el derecho a la vida y la eficiencia institucional va a ser la gran prueba de fuego que dictará el futuro sanitario del país. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero que os haya dado mucho en qué pensar.